José Luis Cárdenas, él es médico especialista en medicina interna, enlace médico científico de Sanofi, quien nos va a hablar acerca de la diabetes, que se ha convertido en una enfermedad que causa bastantes muertes y bueno, él nos va a explicar más acerca de qué es esta enfermedad, cómo se puede identificar, cuáles son esos síntomas, cuándo aparece y cómo se puede tratar. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, aquí quiero que hoy se conmemora el Día Mundial en contra de esta enfermedad que, bueno, causa bastantes muertes, como ya lo dije anteriormente. El año pasado, por ejemplo, tenemos unas cifras de que de 100,000 personas, 15,9 pues son afectadas por esta enfermedad. Por favor, cuéntenos qué es la diabetes, cómo aparece en la vida de una persona, cómo puede identificarla, si una persona está sufriendo de diabetes pero no tiene claro que está padeciendo la enfermedad, ¿cómo puede identificarlo? Bueno, sí, en general cuando hablamos de diabetes hay dos tipos grandes de diabetes. Existe la diabetes tipo 1, que se presenta más en niños y es una diabetes que es infrecuente. La proporción es que por cada 10 personas con diabetes, una persona tiene diabetes tipo 1 y 9 tienen diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es la que en general vemos en las personas de edad avanzada o en general por encima de los 40 años y se presenta más frecuentemente en personas que tienen malos hábitos de vida, que hacen poco ejercicio, tienen una alimentación poco saludable, con poco consumo de frutas y verduras, en general tienen sobrepeso o obesidad. ¿Y qué es particularmente la diabetes? La diabetes es esta enfermedad en la cual el cuerpo no puede procesar de manera adecuada el azúcar y los niveles de azúcar en sangre se elevan. Esa elevación de los niveles de azúcar en sangre lo que genera es daño en diferentes órganos. Tenemos daño a nivel renal, daño en los ojos, aumento del riesgo de infarto y otras complicaciones como complicaciones del sistema nervioso. Doctor José, bueno, ¿cuáles son esas recomendaciones que se tienen que tener en cuenta, aparte de hacer ejercicio, de una buena alimentación? ¿Cuáles son esos cuidados específicos que debemos tener en nuestra rutina diaria? De pronto, en cuanto a la alimentación, ¿qué tipo de alimentos deberíamos consumir más y cuáles disminuir para evitar padecer esta enfermedad, para evitar ser parte de esas cifras de mortalidad que, bueno, van aumentando con el paso del tiempo, porque como ya usted bien lo menciona, la calidad de vida de las personas va disminuyendo, las personas hacen menos ejercicio, se alimentan menos saludable? Entonces explíquenos más acerca de estos cuidados. Así es, los cuidados con la diabetes deben comenzar inclusive antes de que nacemos. Las mamás que se encuentran con sobrepeso u obesidad tienen más riesgo de que sus hijos, los que están gestando en ese momento, cuando están en embarazo, desarrollen diabetes en su edad adulta. Entonces, tiene que tener uno en cuenta que los cuidados son durante todo el ciclo vital, pero en general lo que tenemos que garantizar es que las personas, una de las principales consideraciones es que las personas mantengan un peso normal. ¿Y esto cómo se logra? Como bien decías, manteniendo una cantidad adecuada de actividad física. Esto quiero que lo entiendan, que no es hacer ejercicio los fines de semana, sino hacer la mayor cantidad de ejercicio posible durante todos los días de la semana. En general, la Organización Mundial de la Salud recomienda 30 minutos de actividad física moderada a vigorosa al día, es decir, que nos deje jadeando, que de verdad nos genere un esfuerzo. Además de eso, la alimentación es fundamental y en la alimentación debemos evitar al máximo, es decir, disminuir en la mayor cantidad posible los carbohidratos. ¿Qué son los carbohidratos? Todo lo que son azúcares. Y por azúcares se entiende tanto el azúcar añadido que utilizamos en los alimentos como lo que son las harinas, bien sea harinas procesadas como productos de panadería o las harinas que vienen en ciertos alimentos como en los tubérculos, por ejemplo. Entonces, en general, por cada alimento debemos consumir solo un carbohidrato, es decir, si consumimos arroz, no deberíamos consumir papa, yuca, plátano en el mismo plato. Y entonces, ¿de qué se debe constituir el resto del plato en una comida usual? De verduras y de frutas. Las frutas sí tienen azúcar, pero las frutas consumidas como la fruta entera, no en jugos, tienen un buen contenido nutricional, es un buen equilibrio para nuestra alimentación y es una buena fuente de azúcar. Entonces,
Sí consumimos azúcar en nuestro día a día, pero de fuentes naturales y no de fuentes procesadas, como son los productos en general de panadería, y disminuir al máximo los que vienen de otro tipo de alimentos, como por ejemplo los tubérculos. Doctor José, usted menciona mantener un peso normal. ¿Qué es un peso normal? Tengo entendido que hay unas fórmulas que se tienen en cuenta, como por ejemplo la edad, la estatura, el peso. ¿Cómo funciona eso y cómo puede saber una persona si está dentro de su peso normal? Eso es un poquito más complejo de lo que considerábamos antes, porque podemos tener personas que pesan mucho, pero que tienen una gran cantidad de músculo. Cuando las personas pesan mucho, pero tienen una gran cantidad de músculo, no necesariamente están en riesgo de aumentar la presencia de este tipo de enfermedades del sistema metabólico. Pero en general, consideramos que un peso es cercano a lo normal cuando está cercano a el valor de los centímetros en la estatura. Es decir, si yo mido 1,74, que tenga un peso cercano a los 74 kilogramos de peso, es adecuado. Pero no debemos dejarnos guiar únicamente por el valor del peso, sino que en general nuestra composición corporal debe estar básicamente basada en músculo, porque el alto contenido de grasa nos aumenta el riesgo de enfermedades. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos personas que son delgadas, pero tienen pancita, tienen barriga, y la obesidad abdominal es lo que más nos aumenta el riesgo de este tipo de enfermedades, así como del infarto. Vea, muy interesante, me estoy enterando del asunto. No se trata de ser un gordo, sino solo con la pancita, ya eso es un factor de riesgo, ¿no? Sí, señor. Increíble, increíble. Doctor Cárdenas, la pregunta, tengo varias preguntas y quiero que lo respondamos, por favor, de manera muy breve, porque ya nos queda muy poco tiempo de programa. ¿Se puede vivir con diabetes? Sí, se puede vivir con diabetes. Las personas tienen que hacer un control adecuado de la enfermedad, y un control adecuado de la enfermedad le garantizará una buena calidad de vida. ¿La diabetes se hereda o se puede adquirir en el camino? Es una combinación de ambas cosas. Tenemos un componente familiar, pero personas que tienen un componente familiar, si tienen unos buenos hábitos de vida, pueden prevenir el desarrollo de la enfermedad. Aquí me van a caer muchos. ¿Cómo se explica que haya personas con desórdenes alimenticios o con esa panza también aquí y que no le dé nunca diabetes? En general, ya se considera que todas las personas que son obesas tienen algún grado de enfermedad metabólica, pero todo depende de la genética y la susceptibilidad. Hay personas que son menos susceptibles y por eso, a pesar de los factores de riesgo, no desarrollan la enfermedad, pero tienen algún grado de alteración metabólica, y se considera que personas que están en obesidad nunca están 100% sanas, sino que ya tienen algún grado de inflamación. Vea pues, aquí eso todo es un proceso de conocimiento permanente. Bueno, no, uno no es médico y uno ahorita voy a no comerme la empanada y la gaseosa. Doc, pregunta, ¿cuáles son las edades de las personas o a qué edad se manifiesta la diabetes? ¿Eso tiene o puede dar a cualquier edad? Puede dar a cualquier edad, pero en general cuando hablamos de diabetes tipo 2, que es la más frecuente y la que se presenta en personas con los factores de riesgo que les dije previamente, se presenta más allá de los 30, 35 años de edad. Pero ese es el gran problema que tenemos con la epidemia de obesidad y consecuentemente de diabetes, que cada vez tenemos diagnósticos a más temprana edad, inclusive tenemos ya diabetes tipo 2, que es asociada a obesidad en adolescentes, y eso es contra lo cual tenemos que luchar en un día como hoy. ¿Qué tipo de controles debe uno hacerse para estar chequeándose si tiene o no tiene diabetes o qué tipo de diabetes? Es decir, obviamente si uno tiene, independientemente de la forma de alimentarse o del ejercicio, cómo uno mantiene uno controlado, saber que uno tiene o no tiene eso. Sí, en general hacemos pruebas de sangre. Hay dos tipos de exámenes. Está la prueba que muchos de los oyentes han escuchado, y es en la que nos toman examen de sangre, nos dan una carga de azúcar y posteriormente nos miden otra vez la glucosa en sangre. Y también tenemos un examen que se llama hemoglobina glicada o glicosilada, que nos mira el promedio de azúcar en los últimos 3 meses. Básicamente esos son los dos exámenes fundamentales para saber si tenemos o no diabetes. Doctor, desde el Ministerio de Salud, ¿cómo se está trabajando para la prevención de esta enfermedad?
Sí, en general, pues básicamente estos son programas de salud pública, se desarrollan programas de salud pública basados en las EPS o en las instituciones prestadoras de salud, donde se debe hacer un diagnóstico temprano y oportuno de la enfermedad, y en Colombia tenemos una cosa llamada cuenta de alto costo, que lo que nos garantiza es que las EPS estén haciendo su trabajo bien hecho y que los pacientes estén con su diabetes bien controlada, y eso genera unos incentivos para las instituciones prestadoras de salud. Bueno, finalmente aquí tengo el dato, 50% de personas con diabetes no están diagnosticadas. Eso, para finalizar, doctor, ¿por qué? En general porque no somos conscientes del riesgo que tenemos y consideramos que si nos sentimos bien no estamos cursando con ninguna enfermedad, pero la diabetes en sus estadios tempranos puede ser una enfermedad silente, es decir, no podemos no tener ningún síntoma, y es por eso que si tenemos factores de riesgo y después de cierta edad debemos ir a nuestros controles médicos regulares para que podamos hacer estos exámenes y diagnosticar la enfermedad de manera oportuna. El hecho de que nos sintamos sanos en este momento no quiere decir que no estemos cursando con una enfermedad que a futuro nos pueda generar complicaciones.